Hola, bienvenidos a una nueva clase de patologías inmunológicas. En este caso, tres patologías muy importantes en esta familia: el líquen, el pénfigo y pemfigoides. El líquen plano, eh, con esta fotografía ultra clásica, ¿cierto? Es una enfermedad inflamatoria crónica. Recuerden que todas las enfermedades inmunológicas están mediadas por procesos inflamatorios crónicos, la gran mayoría. Una enfermedad mucocutánea, es decir, nuevamente afecta piel y diferentes mucosas. Al igual que otras enfermedades inmunológicas como el afta, es de etiología desconocida, aun cuando se sabe que su mecanismo etiopatogénico está mediado por mecanismos inmunológicos, principalmente mediados por las células. Su etiopatogenia simplificada, obviamente, comenzaría con una actividad de las células presentadoras de antígenos. En nuestro caso, la mucosa oral, son las células de Langerhans. Las células de Langerhans. Estas reconocen algo todavía desconocido, lo reconocen y viajan a los linfonodos regionales, donde están los linfocitos CD4, o helper, ¿cierto? Y los activan. Esto comienza una serie de procesos inmunológicos, como por ejemplo, y el más importante, la clonación o multiplicación de los linfocitos CD8 citotóxicos. Una vez que se ha formado un contingente importante de CD8, estos viajan y se diseminan a nivel subepitelial. Esto, como ustedes pueden ver, es muy similar a lo que ocurre en las aftas. Y una vez llegado a su lugar de destino, van a interactuar con los queratinocitos generando apoptosis, es decir, muerte celular, hiperqueratinización, es decir, una estimulación para un aumento de la producción de queratina, y su efecto citotóxico, que es necrosis propiamente tal. En ese sentido, con esta serie de pasos, vamos a tener una manifestación clínica de diferentes tipos. Esta es una enfermedad que afecta del 1 al 2 al 10% de la población, depende de los estudios que hagan, pero en el fondo es una patología común. No tiene predilección por el género, aunque hay una leve prevalencia en las mujeres y en los niños es muy raro. Generalmente es en personas mayores. Ahora, las características clínicas generales son bastante bien definidas. Es una distribución multifocal, es decir, en varias partes, bilateral. Bilateral es una característica muy importante. Se pueden formar placas, pueden formar cordones, generando estas formas reticulares. Se pueden generar áreas erosivas con alguna sintomatología como ardor, ¿cierto? Está muy asociada a un factor modulador que es el estrés. Si bien el estrés no es su agente etiológico, pero sí modifica las posibilidades para acelerar su manifestación clínica. Y es clásico que en los pacientes que están teniendo un proceso clínico, una exacerbación clínica, estén también en alguna situación de estrés. Abarca varias zonas de la boca: mucosa lingual, cara interna de mejillas. Esto es lo más común, cara interna de mejillas, pero hay otros lugares de la boca. Y también se asocia como una condición potencialmente malignizante, aun cuando esto
todavía al día de hoy tiene sus detractores. No está 100% establecido, aun cuando hay mucha evidencia, todavía no es una evidencia completamente zanjada. Clínicamente vamos a ver un aumento de la queratina, o histológicamente en realidad vamos a ver un aumento de la queratina, o también un adelgazamiento o destrucción del epitelio. Y por esto habíamos dicho que se ven los diferentes tipos de líquen plano oral, por esta diferencia en la actividad de los linfocitos sobre los queratinocitos. Entonces, tenemos estas variedades clínicas, la reticular, que es la más frecuente, la erosiva y en placa. Hay otras más raras, pero no vale la pena. Veamos una por una. El líquen plano reticular, con esta imagen absolutamente característica, con estos cordones, ¿cierto? Estas estrías de Whitham, cordones de queratina, ¿cierto? Y una sobreproducción de queratina luego de la acción de los linfocitos CD8 sobre los queratinocitos, formando estos patrones de líneas horizontales, verticales, oblicuas, que entrecruzan formando una especie de... Puede ser también de esta forma, más simple, pero igual eh, con las mismas características de cordones que se entrecruzan. ¿Sí? Acá igual, fíjense, ¿ya? Líneas o cordones blancos. Estas son las llamadas estrías de Whitcomb. Forman esta red en las mejillas, el lugar principal de la líquen plano reticular. Asintomático en la gran mayoría de los casos y bilateral. El líquen plano, vamos a ver estas placas blancas en diferentes zonas, fíjense, placas blancas bilaterales. Por lo general, el líquen plano en placa es asintomático, generalmente asintomático y también con su patrón bilateral. Fíjense que a ambos lados de la lengua, a ambos lados de la lengua. Aquí este patrón, en este caso particular del paciente, era unilateral, pero fue confirmado histológicamente como un líquen plano. El erosivo, vamos a tener estas zonas eritematosas donde hay un adelgazamiento del epitelio e incluso puede haber zonas ulceradas. Este es uno de los líquen que podría tener con mayor frecuencia actividad sintomática. Puede ser asintomática, pero por lo general ya manifiesta un ardor. Y como ya habíamos dicho, esta es la variedad que con mayor frecuencia puede sufrir esta displasia epitelial y teniendo la posibilidad de transformarse en un cáncer, aun cuando dijimos esto todavía no está 100% verificado. También existe la posibilidad de que estos tres patrones se mezclen y a esto le llamamos en forma habitual un líquen plano mixto. Esta variedad no existe, la variedad mixta no existe. ¿Sí? Pero es para ejemplificar que se pueden dar las diferentes variedades en un mismo paciente. Por ejemplo, aquí tenemos placa, aquí tenemos área erosiva. Aquí tenemos un cordón y acá abajo una área erosiva. Aquí tenemos cordones, tenemos placa y en el medio áreas erosivas. ¿Fijan? Es lo común. Bien, dijimos que una posibilidad es que este líquen plano tenga estos cambios displásicos que dijimos que eran cambios histológicos que son un paso previo a la transformación de un plano. Por lo tanto, estos líquen planos, sobre todo la variedad erosiva o las variedades mixtas donde hay un componente eritematoso, tienen que ser controlados, ¿sí? En el tiempo. Bien, el manejo principalmente va a estar dado
por el tratamiento con corticoides, al igual que la mayoría de las enfermedades inmunológicas, y la necesidad de hacer biopsias. Muchas veces las características clínicas son muy, muy elocuentes y la verdad es que uno deja de lado la posibilidad de hacer biopsia. Uno se queda con el diagnóstico clínico. Pero hay otras oportunidades en que el diagnóstico no está tan claro, ¿cierto? O tenemos sospecha de algún cambio displásico, por lo tanto, realizamos la biopsia. Y ahí sería para diagnosticar el diagnóstico, o sea, confirmar el diagnóstico y reconocer la presencia o no de esta displasia epitelial. Y si está, hay que hacer un control. Ahora, el manejo, nuevamente, corticoides tópicos en base a la betametasona, en plastivase, con un recetario magistral. ¿Sí? Pero hay algunas veces, y en este caso el líquen plano así lo amerita, que ya pasamos a la prednisona, al corticoide sistémico, por intermedio de la prednisona en comprimidos de 20 miligramos, ¿sí? En el comprimido de mayor concentración. Generalmente podemos dar 1, 2 o 3 comprimidos en la mañana. Generalmente el líquen plano tiene una sintomatología de leve a moderada, ¿sí? Por lo tanto, podemos tener la posibilidad de dar tratamiento tópico en la sintomatología leve, y esta se caracteriza por ser una área pequeña de lesiones y generalmente asintomática, que generalmente es un hallazgo del odontólogo, ¿ya? El paciente muchas veces no se da ni cuenta. Entonces, ahí usamos sin ningún problema el tratamiento tópico. Sin embargo, también podemos tener una sintomatología moderada, es decir, aumenta el tamaño, puede ser ya un área más extensa de la mejilla, por ejemplo, y puede presentar alguna molestia, principalmente con las comidas ácidas, con las ensaladas, con el limón, en fin. Entonces, dependiendo del tamaño, podemos seguir usando el tratamiento tópico, pero ya es más probable que empecemos a usar el tratamiento sistémico. Con la prednisona de 5 miligramos podemos dar un comprimido, 2 comprimidos, 3 comprimidos, ¿ok? Dependiendo de la sintomatología que nos refiere el paciente. Ahora, si encontramos una variedad, por ejemplo, en la erosiva, generalmente es la más severa, ¿cierto? Donde se ven erosiones extensas, puede haber la presencia de úlceras que ya están generando molestias, que incluso hace consultar al paciente. Bueno, aquí entonces nos vamos directamente al tratamiento sistémico con prednisona de ya de 20 miligramos. Entonces podemos tener 1 o 2 comprimidos al día, ¿ya? Generalmente llegamos a eso, máximo 2 comprimidos de 20 miligramos al día. Eso es la sintomatología. Después vamos a ver que las patologías que vienen a continuación, la sintomatología es mucho más severa y podemos llegar a 3, 4 o 5 comprimidos de 20 miligramos al día. Generalmente el líquen plano, en esta cantidad nos mantenemos como límite. Por nuestra experiencia, ha sido suficiente con esta concentración. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una posibilidad es hacer la biopsia, ¿cierto? La zona de la mejilla, en la zona donde esté la placa o los cordones, nosotros hacemos una muestra de tejido y obviamente con una solicitud, ¿cierto? Enviamos la muestra en formalina al 10% al laboratorio. Y así obtenemos una respuesta o del histopatólogo a través de la histología. La histología es bastante clásica. Lo más importante es la presencia de un infiltrado inflamatorio en banda. En banda significa, bueno, infiltrado inflamatorio significa que hay inflamación, generalmente de linfocitos. Y en banda significa que está
dispuesto en la zona subepitelial, es decir, inmediatamente debajo del epitelio conectivo, pero inmediatamente debajo del epitelio está dispuesto de una manera muy ordenada. Todos los linfocitos muy ordenados, como si estuvieran desfilando, ¿cierto? No se va hacia el fondo, no hay zonas más gruesas, otras más delgadas, no. Todos los linfocitos están formando una zona, una cinta o como una banda, ¿cierto? Todos los linfocitos muy ordenados. Fíjense aquí, la diferencia, aquí está la banda y para acá abajo no hay nada de infiltrado inflamatorio. Todo está al mismo nivel y al mismo ancho. ¿Ok? Esto es lo que se llama infiltrado linfocitario. Y aquí están los linfocitos CD4 y CD8 que van a ir a actuar sobre los queratinocitos, generando un adelgazamiento del epitelio, y vamos a ver la clínica del líquen plano erosivo, o un aumento de la queratina, y ahí vamos a ver las variedades reticulares o en placa. Veamos el pénfigo y pemfigoide. Son dos enfermedades distintas, pero que tienen ciertas características similares. Por eso los vamos a ver juntos. ¿De qué se trata esto? Ya habíamos dicho que el epitelio, las células epiteliales, este es un queratinocito, este es otro queratinocito, este es otro queratinocito, y aquí está la membrana basal. Inmediatamente debajo de la membrana basal está el tejido conectivo. Entonces, esto nos va a permitir entender que entre los queratinocitos hay muchos sistemas de unión, hay varios. Uno de ellos son los desmosomas. Desmosomas. Son unas estructuras proteicas que están a ambos lados de las distintas células vecinas, se unen aquí en el espacio intercelular. Se mezclan estas proteínas, interactúan, se fijan mecánicamente y eso hace que una célula quede firmemente adherida a la otra célula. Y además tenemos los hemidesmosomas. Hemidesmosomas. Tienen un nombre parecido, pero su estructura proteica es muy diferente al desmosoma. Aquí lo que sucede es que estas estructuras proteicas, el queratinocito, se van a unir a diferentes estructuras del tejido conectivo, principalmente estructuras fibrilares, el colágeno, la laminina, etc. Entonces, esto va a permitir una firme unión entre el epitelio y el tejido conectivo. Los demosomas permiten una firme unión entre los queratinocitos. Y eso hace que estos dos sistemas de unión hacen que el epitelio pueda funcionar como una barrera protectora. Por eso funcionan en la piel y en las mucosas, como una barrera de protección. Entonces, veamos el pénfigo. El pénfigo es una enfermedad mucocutánea grave, puede ser muy agresiva, puede dar una sintomatología leve, moderada y severa. Y como dijimos, cuando se habla de severa, es mucho más severa que el líquen plano. Es de tipo crónica, ¿cierto? También de base inmunológica, de larga data, no se cura porque su condición está en los genes. Entonces, hay una destrucción de los sistemas de adhesión, como dijimos, de los desmosomas, que hacen que este epitelio, los queratinocitos, pierdan su fuerza de unión entre uno y otro, de un queratinocito y otro. Y esto trae como resultado que estos queratinocitos no tengan la fuerza suficiente para mantenerse unidos ante las fuerzas masticatorias.
ante la posibilidad de que el paciente hable, converse, trague saliva o trague comida, mastique, esas fuerzas que hacen que se mueva la musculatura, ¿cierto? Y con eso mueva la mucosa, hace que los queratinocitos se vayan rompiendo, se vayan separando. Y esas separaciones después se van a llenar de líquido y van a formar estas ampollas, ampollas con líquido. ¿Ya? Y también sabemos que es mucocutánea, por lo tanto también hay fotografía de piel. Entonces, aquí está lo que hablábamos. Este es un epitelio con los queratinocitos fuertemente unidos unos con otros a través de los desmosomas. Este es un desmosoma. Esta es la pared, es la membrana celular de un queratinocito. Esta es la membrana celular de otro queratinocito, el vecino. Y entre ellos, en el espacio intercelular, se van a formar estas verdaderas uniones de proteínas. Esto es un desmosoma. La mitad está en una célula, la otra mitad está en la otra célula. Y entre ellos se entrelazan diferentes tipos de proteínas. Una de las más importantes son las desmogleínas. Desmogleínas. ¿Ok? Y es aquí donde van a venir a actuar los anticuerpos, los autoanticuerpos que generan esta enfermedad autoinmune. Entonces los linfocitos B generan estos autoanticuerpos que van a actuar en contra de estas desmogleínas. Y se acercan a ellas, actúan con ellas y las desnaturalizan, las deshacen, las desarman. Por tanto, esta unión se pierde. Y al perderse esta unión, esta célula se puede separar de su vecina muy fácilmente. Y al separarse, va a formar estos espacios. Se van a separar los queratinocitos. Entonces se van a formar estos espacios que después empiezan a ser rellenados con suero, con el líquido del exudado exudado que viene desde los capilares sanguíneos del tejido conectivo. Entonces estos espacios se van llenando de líquido y después clínicamente se forma una ampolla. Aquí está lo mismo, tenemos un espacio del epitelio completamente normal, los queratinocitos están todos pegaditos, pero acá los demosomas han sido alterados, por lo tanto se empiezan a separar por diferentes fuerzas masticatorias, al hablar, al comer, en fin, se separan. Y al separarse forman estos espacios, que después van a ser llenados por un líquido que viene desde acá, líquido conectivo, pasan a través de los queratinocitos y empiezan a acumular en estos espacios, formando las ampollas. Es el PEM. Las ampollas están completamente dentro del epitelio. A diferencia del pemfigoide, como vamos a ver más adelante, que el espacio se forma entre el epitelio y el tejido conectivo, entre la capa basal del epitelio y el conectivo. Aquí se forma el espacio. Por eso se llama espacio subepitelial, o ampolla subepitelial. En el pénfigo se llama espacio o ampolla intraepitelial. Perfecto. Entonces, esto clínicamente se va a traducir como ampolla. Aquí una ampolla. Recuerden que una ampolla es una lesión con contenido líquido, en este caso suero, ¿sí? De gran tamaño, que después se va a romper dejando zonas erosivas o ulcerosas. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña ampolla asociada a áreas erosivas.
tenemos una gran ampolla, ¿cierto? Muy grande, que aquí se reventó, aquí está abierta en esa zona, entonces el líquido del suero ya salió. Por eso se ve así como floja el epitelio acá. Pero estas serían las capas superiores del epitelio. ¿Ok? Y aquí la mucosa normal. Y nuevamente una fotografía de la piel, recordándonos que también puede estar afectada la piel. Puede estar afectada solo la mucosa oral, o solo la piel, o ambas. Hay varios tipos de pénfigo, hay varios. Más nos interesa a nosotros el pénfigo vulgar, porque esta es la variedad que da al interior de la boca. El otro que nos interesa es el foliáceo, porque este da en la piel. Entonces, ¿cómo actúa esto? Una persona tiene una predisposición genética, que viene en la- en las vías de señal, estas de histocompatibilidad, están alterados, tienen una susceptibilidad y además son personas que en el proceso de eliminación de los linfocitos autorreactivos, es decir, aquellos que atacan el propio cuerpo, es en el periodo de la maduración, cuando estamos en el periodo tal o en el periodo infantil que se produce esto, no se eliminan todos los linfocitos autorreactivos, quedan algunos. Estos, con el tiempo, en la edad adulta, van a provocar estos anticuerpos, esta inmunoglobulina, específicamente la inmunoglobulina G, pero que va a actuar en contra de nuestro cuerpo, en este caso, contra los queratinocitos, específicamente sobre el desmosoma y específicamente sobre la desmogleína del desmosoma. Además, se une el complemento también para actuar en la misma zona. Esto va a provocar lo que histológicamente se llama acantolisis. La acantolisis es esta separación de los estratos epiteliales, de los queratinocitos, estos espacios. Eso se va a llamar acantolisis. Entonces, histológicamente, nosotros verificamos que es un pénfigo por la presencia de la acantolisis o acantólisis. Entonces, aquí tenemos imágenes histológicas donde podemos ver aquí arriba la queratina, aquí una parte del epitelio, aquí el espacio intraepitelial, y aquí parte de la capa basal del epitelio. Parte de la capa basal que queda unida al tejido conectivo. Aquí se nota con más claridad. Fíjense, esta es la parte del epitelio, las capas superiores, y esta es la capa basal. La capa basal del epitelio es lo que ocurre en el pénfigo vulgar. Entonces, aquí tenemos esta parte inferior del epitelio, acá tenemos la parte superior del epitelio y entre medio el espacio o ampolla intraepitelial. ¿Ok? La unión de la capa basal del epitelio y del conectivo está absolutamente indemne, está mantenida. Ojo con eso porque después vamos a hacer la diferencia con el pénfigoide. En el pénfigo todo ocurre dentro del epitelio. Y esta es otra forma de estudio histopatológico. Esto es la inmunofluorescencia, que aquí se ocupan anticuerpos que generan una luz que se ve con un microscopio especial y que se ve esta imagen. Esto es hematoxilina eosina normal. Aquí también podemos ver la parte superior del epitelio y aquí la capa basal del epitelio y el tejido conectivo. Y obviamente un infiltrado inflamatorio del conectivo. Perfecto. Bien, vemos el pemfigoides. En realidad se llama
La enfermedad se llama pemfigoide benigno de mucosas. Habitualmente uno habla de pemfigoide solamente. Ahora, no existe un pemfigoide, es una familia de muchos tipos de pemfigoide, pero todos son bastante similares. Nuevamente es autoinmune, nuevamente producen vesículas y ampollas, úvulas, y aquí lo que sucede es que los anticuerpos también son inmunoglobulinas G, ya no van a actuar sobre los desmosomas, ahora van a actuar sobre los hemidesmosomas, generando una alteración en la unión del epitelio con el tejido conectivo. Entonces, estos anticuerpos van sobre el queratinocito y van a actuar precisamente sobre el hemidesmosoma que está formando parte de la membrana basal. ¿Okay? Generalmente es inmunoglobulina G. Entonces, imaginemos que el epitelio está formado por puros ladrillos. Estos serían los queratinocitos. Puros ladrillos, ¿cierto? Y todos estos ladrillos están unidos por cemento. Y este cemento serían los desmosomas. Los desmosomas. Ahora, estos ladrillos están unidos al suelo, digamos, a través de esto que es cemento, ¿cierto? El radiel, los cimientos, un puro cemento firme. Entonces esto le da la firmeza a todo el resto del epitelio hacia arriba, todo el resto de ladrillos. Ahora, la unión de los ladrillos a este radiel está dado por los hemidesmosomas. Hemidesmosomas. Entonces, en el pénfigo, todo ocurre acá, dentro del epitelio. Y en el pénfigoide, todo ocurre acá, en la membrana basal, en la unión de un queratinocito, o de todos los queratinocitos de la capa basal, y su unión al tejido conectivo que está acá. Esto sería la membrana basal. ¿Ok? Entonces, nuevamente se van a formar estos espacios subepiteliales que se van a llenar de líquido y van a formar clínicamente las ampollas. ¿Okay? Estos anticuerpos van a la unión dermoepidérmica, que son los hemodesmosomas. Okay. Pemfigoide mucoso benigno. Afecta la mucosa oral, la conjuntiva ocular y la piel, ¿cierto? Y aquí tenemos una fotografía de la piel. Fíjense, aquí esto es una fotografía de un pemfigoide muy agresivo. No siempre se ven así tan agresivos, hay diferentes grados. Puede ser leve, pequeñito, puede ser solo una ampolla o pueden ser muchas ampollas. Es variada la clínica. Y acá tenemos en la boca la imagen más típica del pemfigoide, en las encías. El pénfigo, habíamos dicho que se da principalmente en el paladar, pero puede afectar los labios, las mejillas, la lengua, ¿ok? Toda la boca. El pemfigoide también puede afectar toda la boca, pero principalmente la vamos a ver en las encías. Entonces, en las encías vamos a ver esto. Imagen roja, fíjense ahí la zona erosiva. Y ya habíamos dicho antes que esto puede ser confundido con una gingivitis o una enfermedad periodontal. Por lo tanto, se comienza a hacer la terapia periodontal, ¿cierto? La higienización, las técnicas de cepillado, pero a poco andar se verifica que estas técnicas, si bien disminuyen un poco la inflamación, no eliminan la enfermedad. Entonces, no eliminan las manifestaciones clínicas. Tienen. Entonces, ahí ya entra la posibilidad de que estemos frente a un pemfigoides. Esto de acá es una imagen de una zona de la mucosa de la encía en que la ampolla, la capa superior de la ampolla salió entera. Fíjense ahí que hay
hay como una línea divisoria entre mucosa normal y aquí parte de la ampolla que se rompió. ¿Ok? Y unas zonas eritematosas, también un poco diferentes. Aquí también zonas rojas de las encías. ¿Ya? Y aquí tenemos una histología con lo que habíamos dicho, el epitelio absolutamente sano. No hay ninguna separación en el epitelio. ¿Por qué? Porque los demosomas están totalmente indemnes. Acá lo que ocurrió fue el daño en los hemidesmosomas. Por lo tanto, todo el epitelio en su conjunto se va a separar del conectivo. Va a formar este espacio subepitelial. Perfecto. Entonces, nuevamente, yo creo que eh, ustedes ya se lo aprendieron ya prácticamente de memoria, corticoides tópicos y corticoides sistémicos. ¿Sí? Corticoides tópicos como la betametasona o la triamcinolona, que también hemos hablado. Y aquí ya, igual que el pénfigo, generalmente usamos ya de tipo sistémico, prednisona. Pueden ser un comprimido de 20 miligramos, 2 comprimidos de 20 miligramos, 3 comprimidos de 20 miligramos o 4 comprimidos de 20 miligramos. Esto es lo que más hemos dado nosotros, ¿sí? Entonces, ese sería un esquema para un paciente con sintomatología moderada. Esto podría ser para moderado y esto podría ser para un paciente con sintomatología severa. Perfecto. Entonces, con eso terminaríamos nuestra clase de hoy de líquen plano, pénfigo y pénfigoides. Entonces, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un próximo video.